Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Migrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles esta vez desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Colombia, la movilización social y las reformas para el pueblo. Para continuar hablando de estos temas que interesan a Colombia y no solamente a Colombia, sino a Hispanoamérica y a Latinoamérica y la gran patria grande, tenemos como invitado especial a Carlos García Marulanda. Ya es conocido esta casa periodística, miembro de la Coordinadora de Organizaciones Sociales COS de Colombia. Carlos, buenos días, te hemos hecho madrugar en Colombia, buenos días allá, buenas tardes acá, gusto en saludarte. Bueno, muy buenos días en Colombia, buenas tardes a toda la audiencia de este importante medio de comunicación alternativa. Agradecer la invitación a este espacio de debate y de reflexión política nacional e internacional. Gracias, Carlos. Bueno, comencemos por la parte esa que le interesa es al pueblo y al pueblo colombiano. Lo de las reformas sociales, Carlos. Ha habido muchas trabas, muchos palos en la rueda en el Congreso de la República, unos sectores de la oposición, esa de derecha, hay que decirlo claramente, que no le interesa la vida, la justicia, que haya igualdad, que haya desarrollo para el pueblo, sino progreso y desarrollo, pero para los bolsillos de algunos empresarios, de multinacionales, de algunos politiqueros. Carlos, háblanos cómo está ese tema de las reformas que tanto le preocupa al pueblo ese de a pie, al viejito, al niño pobre, ese que está allá en La Guajira, el que está en el Amazonas, al indígena, en el Chocó, allá la gente que se está muriendo de hambre, que no tiene pensión, que no tiene alimentos, que no tiene trabajo. ¿Cómo entra en ese tema de las reformas allá en Colombia, Carlos? Bienvenido. Bueno, efectivamente creo que lo primero es hacer un breve contexto del por qué o de dónde surge la propuesta de reformas sociales para el cambio y que son ante todo producto de los acumulados de lucha del movimiento sindical, social y popular, que en memorables jornadas de movilización y de protesta representadas en paros nacionales, el de la minga indígena, el paro nacional agrario, los paros del movimiento estudiantil, de los profesores, de las mujeres, de los campesinos, etcétera, y que tuvo dos momentos memorables. Uno, el paro nacional del 2019, 21N de 2019, y el gran estallido social del 28 de abril, donde estamos próximos a conmemorar 3 años de esa gran acción unitaria de masas. Allí, en esos paros, se evidenciaron una serie de reivindicaciones de los sectores sociales y populares que tradicionalmente se han movilizado. Es decir, el pueblo colombiano tiene una tradición de lucha, de resistencia y de dignidad en la lucha y en la defensa de sus derechos y sus reivindicaciones. Y eso llevó a que precisamente en el arbor de las elecciones de 2022 se avanzara en un proceso de reagrupamiento de diferentes sectores sociales, políticos, alternativos y democráticos en lo que se constituyó como el pacto histórico y que llevó precisamente a que Gustavo Petro y Francia Márquez fueran elegidos como presidente y vicepresidenta en el 2022, bajo un criterio, bajo unas ideas políticas condensadas en el programa Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Allí se incorpora el marco general de referencia de esas reformas, de esas exigencias, de esas solicitudes que el pueblo en años de lucha expresó y que muy bien, no solamente Gustavo Petro por su liderazgo y por su carisma, sino también por la potencia de la movilización, por la necesidad de entender la unidad como es fundamental, la juntanza de todos los sectores de las rebeldías populares para avanzar en la consecución de un gobierno. Corresponde señalar que estamos o hemos conquistado un gobierno, más no el poder político. Por eso la pregunta muy bien que hace Eliezer en el sentido del por qué en el Congreso de la República sectores de la ultraderecha, de los partidos tradicionales, de los representantes del empresariado se oponen, cierran filas para que efectivamente no hagan tránsito por vía del Congreso de la República las 5 grandes reformas que son en eje fundamental: la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma agraria y la reforma a la educación. Ese es el bloque de las 5 grandes reformas y que, como ustedes saben, pues efectivamente, producto de la estrategia de desestabilización de esta derecha, que se niega efectivamente a que se desarrollen los cambios,
porque se logró con el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez romper más de 200 años de hegemonía liberal conservadora y que se han camuflado en diferentes denominaciones de partidos, pero que representan en última los intereses de la burguesía, del gran capital, de las grandes transnacionales. Por eso entonces hoy la estrategia de la derecha ha sido la de en las sesiones de Congreso o en los debates en las respectivas comisiones, la de generar fundamentalmente por vía de el ausentismo parlamentario o el rompimiento del quórum, cerrar cualquier posibilidad pues, de las reformas que efectivamente el pueblo ya no lo asume como un anhelo, sino como un derecho y como un mandato que se planteó precisamente en las elecciones de 2022 y que llevó al primer gobierno progresista y democrático en Colombia. Carlos, cuando uno observa todas esas triquiñuelas, todos esos palos en las ruedas y toda esa avaricia de parte de la derecha y egoísmo para con el pueblo hambriento, desesperado, sin trabajo, sin salud, sin dinero, y que tiene la esperanza en un gobierno de cambio que ni siquiera se asoma a socialista, ni mucho menos un gobierno liberal, digamos, de avanzada, progresista. Uno se pregunta, ¿y entonces qué va a pasar cuando todo eso se hunda? ¿Es que la derecha está esperando o provocando al pueblo para que genere otro tipo de lucha violenta, incluso para buscar conquistar lo que por la vía de las elecciones no han podido y tienen ellos eso amarrado? ¿Qué busca esa derecha egoísta en Colombia? ¿Es que acaso buscan que se eleve la violencia para que el pueblo pelee de otra forma a buscar sus derechos, como tú bien lo expresas? Efectivamente, la derecha, la ultraderecha, los grandes empresarios, la gran burguesía, instrumentalizan la violencia para mantenerse y para perpetuarse en el poder. Esa ha sido la lógica perversa en estos más de 200 años en los cuales se han mantenido en el poder. Por eso hoy ese auge de movilización, de protesta, de lucha organizada, de entender de que estamos en un momento de definiciones y que ha tenido su máxima aspiración y desarrollo fundamentalmente en grandes jornadas de movilización, pero que en el escenario de la lucha político-electoral se logra por primera vez conquistar un gobierno democrático y alternativo. Está claro, con el triunfo de Gustavo Petro y de Francia Márquez, no es avanzar en la constitución o más bien en la elaboración del acta hacia el socialismo o la revolución por contrato. Se trata fundamentalmente de avanzar en escenarios mínimos de búsqueda de una democracia plena, de 5 derechos básicos y fundamentales. Esta burguesía, esta oligarquía ha sido tan perversa que ha negado posibilidades en términos de acceso a derechos básicos fundamentales, que son salud, vivienda, educación, empleo y recreación. En ese orden de ideas, el pueblo, como elemento central de su dignidad y su resistencia, ha venido imponiendo los cambios. Y por supuesto que le vamos a cerrar las filas a cualquier acción violenta, a cualquier acción que pretende de alguna manera cercenar el derecho que tienen los colombianos a vivir en paz con justicia social. No vamos a permitir que nos sigan incluyendo en la esfera de la violencia permanente y generalizada y que hoy, producto de la movilización y la unidad del pueblo colombiano en sus diferentes expresiones y manifestaciones, es el que impondrá los cambios. Por eso seguiremos defendiendo en las calles las reformas sociales y populares. Si nos toca convocar un paro nacional por la defensa del gobierno del cambio y en apoyo a las reformas sociales, lo vamos a hacer. Desde la Coordinadora Nacional para el Cambio, que integra o que recoge de alguna manera organizaciones sindicales, sociales y políticas que hicimos parte en su momento del antiguo Comité Nacional de Paro, hemos venido articulando, hemos venido convocando jornadas de movilización, de apoyo a este gobierno, de apoyo a estas reformas, de apoyo a un programa y que han sido la bandera fundamental para que efectivamente continuemos en esa lógica y en esa perspectiva. Pero también está la propuesta que acaba de formular el presidente Gustavo Petro de una Asamblea Nacional Constituyente, que nos parece que es un elemento central que nos permite a los colombianos como constituyente primario avanzar en una convocatoria por vía de asambleas, de reuniones, de cabildos abiertos para imponer los cambios que requiere nuestro país y contraponerse a toda esa estrategia de desestabilización jurídica y política contra este gobierno del cambio. Carlos, efectivamente, tú has tocado un tema que levantó polvareda, sobre todo en los sectores de derecha, Asamblea Nacional Constituyente. Pusieron el grito en el cielo, la derecha rancia,
esa derecha avara y egoísta que todo lo quiere para ellos, pero para el pueblo nada, para llenar sus bolsillos a base de corrupción, etcétera. Eso de la Asamblea Nacional Constituyente, pie a tierra como pueblo, pueblo, organizaciones sociales, tiene asidero. ¿Hay perspectivas de que eso pueda triunfar, que se pueda dar efectiva y realmente? La Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo que está consagrado en la Constitución Política de Colombia de 1991 y fundamentalmente busca convocar al pueblo, a la ciudadanía, para que sea protagonista de los cambios y las transformaciones que requiere nuestro país. Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 rompió con una constitución vieja, caduca y añeja de 1886. Más de 100 años llevábamos con esa constitución política y fue el pueblo, fundamentalmente el movimiento estudiantil, a través de la iniciativa de la séptima papeleta, quien lideró en su momento esa iniciativa. Hoy, frente a esas circunstancias complejas del devenir político y fundamentalmente por todo lo que ha representado toda la estrategia de desestabilización de la derecha, de los golpes blandos, porque ya no es como en la década del 70 y del 80 los golpes militares que por vía de acción violenta derrocaban gobiernos, ahora es con montajes judiciales, con acciones jurídicas que pretenden de alguna manera contener el avance, los cambios y las transformaciones, situación que no ha sido ajena en varios países de América Latina y que hoy toca las puertas en Colombia. Por eso creemos que esa propuesta formulada por el presidente Petro en un evento muy importante realizado en la ciudad de Cali con la minga indígena, campesina y popular, ante todo permite avanzar en aspectos trascendentales que modifiquen el estado de cosas en la constitución política. El presidente lo ha dicho, no es para cambiar la constitución, no es para generar una nueva constitución, no es para pretender perpetuarse en el poder a través de la reelección, que es lo que tanto temor y miedo le tiene esta burguesía colombiana, no es para imponer de alguna manera hechos o situaciones que se puedan dar producto del hundimiento de la reforma en el Congreso. Son fundamentalmente esta iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente de darle desarrollo, de darle dinámica, de darle concreción a elementos centrales y fundamentales que están consagrados en la Constitución política de nuestro país. Son 8 puntos que ha propuesto el presidente Petro. Lo menciono muy brevemente. Primero, el cumplimiento del acuerdo de paz, avanzar en la solución política al conflicto social armado. Segundo, condiciones básicas de vida, es decir, que el pueblo colombiano tenga acceso a derechos básicos y fundamentales, salud, vivienda, educación, empleo y recreación, y que la vida como bien supremo sea un elemento central, un elemento que es bueno que conozca quienes están escuchando esta importante entrevista. Colombia es de los pocos países del mundo que reglamenta en su constitución política el derecho a la vida como bien supremo a los colombianos y las colombianas, pero paradójicamente eso es el derecho que más se viola, porque precisamente esta oligarquía, esta burguesía colombiana mantienen el poder en regiones, ya lo decía anteriormente, hemos ganado un gobierno, más no el poder, y ese poder sigue intacto en regiones del país, en contubernio con el paramilitarismo como estrategia de la ultraderecha en Colombia, para oponerse y para de alguna manera contener los cambios en las transformaciones que requiere nuestro país. El otro aspecto es el de educación pública, precisamente una de las reformas que hace tránsito en el Congreso de la República de reforma a la educación, el tema del cambio climático, que es una bandera de este gobierno que ha logrado o que ha posibilitado que a nivel internacional logre tener representación y ante todo reconocimiento por las propuestas que se han venido presentando en diferentes foros y eventos de orden internacional y correspondido con el tema del desarrollo de la economía. El tema de priorizar el empleo y la producción como quinto punto. Sexto punto, el tema del reordenamiento territorial. Séptimo punto, separar la política de la financiación privada. Y el octavo punto, reforma al sistema judicial en Colombia. Esos son elementos centrales que fueron planteados en su momento por el presidente en la idea de esta Asamblea Constituyente. Y si analizamos estos puntos, son sencillamente, no son cosas nuevas, no son inventos traídos pues del sombrero del mago, sino que son ante todo elementos sustanciales que no han sido desarrollados, no han sido puestos en práctica por estas oligarquías mezquinas y corruptas y que hoy precisamente con el pueblo como constituyente popular y soberano vamos a imponer los cambios que requiere nuestro país. Carlos García Marulanda, miembro de la Coordinadora de Organizaciones Sociales COSE en Colombia, nos está describiendo cuál es la situación hoy, por un lado, la lucha popular, buscando que haya justicia social, igualdad, educación, empleo,
agua, todo lo que se requiere para tener una vida digna, y por el otro lado, esa oposición rancia que, repito, avara y egoísta, que no quiere ceder un ápice para que en Colombia haya paz, pero paz con justicia social, no la paz de los sepulcros, en la cual nosotros observamos, Carlos, desde el exterior, que la violencia en algunas regiones, en contubernio con el narcotráfico, asesinato de líderes sociales, asesinato de sindicalistas, asesinato de gentes de las acciones comunales, hasta de periodistas. Esta semana acaban de asesinar a otro periodista en Cúcuta, es decir, que ha hecho denuncias graves. Es decir, a la derecha en Colombia no le interesa la paz, no es negocio la paz en Colombia para la derecha, Carlos. De acuerdo, ya lo decía, la derecha en Colombia, la ultraderecha, instrumentaliza la violencia para mantenerse y para perpetuarse en el poder. Nunca le va a interesar, ya que avanza un proceso de negociación política, de que se supere las causas estructurales que le dieron origen a la confrontación en nuestro país. Una de las principales causas o motivaciones o razones que dieron origen al conflicto ha sido la concentración excesiva en la tenencia de la tierra. Y miren ustedes, una de las propuestas centrales de este gobierno que ha sido una reforma agraria integral, pues ha contado con toda la estrategia de desestabilización y de oposición de los grandes terratenientes y los difundistas de este país. Por eso la paz no puede ser un anhelo, sino que tiene que ser un derecho del pueblo y tenemos que conquistarlas en campos y ciudades. Y permítame hacer una breve referencia por todo el escándalo que ha hecho esta oligarquía colombiana con la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Próximamente se van a cumplir 33 años de la promulgación de la Constitución Política del 91. Durante ese lapso se han presentado 55 reformas a la Constitución Política de nuestro país. El señor Gaviria, del año 91 al 94, hizo 3 cambios. El señor Samper, cuando fue presidente en 94 al 98, hizo 4 cambios. El señor Pastrana, del 98 al 2002 hizo 7 cambios. El señor Álvaro Uribe, que ahora se van puede ser la gran oposición en Colombia, del 2002 al 2010 hizo 15 cambios. El señor Santos, del 2010 al 2018 hizo 19 cambios. Y el señor Duque, del 2018 al 2022 hizo 7 cambios. Se han modificado más de 140 artículos de la Constitución Política. De manera que aquí el presidente no ha dicho o no ha planteado modificar la Constitución, sino darle elementos sustanciales a lo que no se ha podido concretar. Y el tema de paz es un elemento, es un referente, solución política al conflicto social y armado en perspectiva de la paz con justicia social. Porque el tema de la violencia no se supera o no puede ser entendido bajo la lógica equivocada del cese de hostilidades entre actores armados, llámese ejército, llámese guerrilla, llámese paramilitares. La paz se conquista fundamentalmente a partir de las reformas, de las transformaciones políticas, sociales y económicas. Como tú lo has dicho, no es la paz de los sepulcros, no es la paz del silenciamiento de fusiles, sino el advenimiento de la justicia social. Carlos, dentro de esas reformas uno se pregunta, ¿a quién le interesa que la gente se siga muriendo en la puerta de los hospitales porque las famosas EPS no sirven? ¿A quién le interesa que el pueblo colombiano, los viejitos, hombre, no tengan una pensión, que es lo mínimo que puede aspirar una persona de 70, 80 años que ha trabajado toda su vida y que por razones de todas esas explotaciones que hay en Colombia va a morir o por allá arrumado el pobre viejo o la pobre viejecita que no tiene que comer y que en la realidad se está presentando en Colombia? ¿A quién le interesa que esa gente siga sufriendo, por favor? Le interesa a los grandes conglomerados económicos. Estamos en el marco del modelo neoliberal privatizador, donde los derechos básicos y fundamentales se convierten en mercancía y dejan de ser derecho. Y precisamente un elemento que ilustra esa situación es el tema de la reforma a la salud. Colombia es de los pocos países del mundo donde el sector privado administra la salud con recursos públicos. Y este gobierno del cambio se ha planteado la necesidad, por vía de esa reforma a la salud, de acabar de tajo, de raíz, con el elemento central del negocio de la salud, que es la intermediación financiera. Es decir, aquí de lo que se trata es que los recursos públicos, porque precisamente una de las funciones del Estado mandatadas en la Constitución es que el Estado es el que tiene el deber ser fundamentalmente de acopiar por vía de unos aspectos de orden social, promover cambios y transformaciones que requiere nuestro país. Entonces, en esa reforma a la salud, con
el tema de la intermediación financiera, lo que se busca es fundamentalmente avanzar en un escenario en el cual los recursos, los dineros públicos sean girados directamente a las clínicas y a los hospitales y no a los grandes empresarios de la muerte, los mercaderes del negocio que son las EPS. Y las EPS son precisamente entidades, quienes están detrás de ellos son los grandes gremios económicos, el Grupo Ardila Lule, el Grupo Santo Domingo, Sanitas, que ustedes saben que es un conglomerado español y que de alguna manera han feriado la salud de los colombianos y las colombianas, lo que se ha conocido como el paseo de la muerte, y hay un elemento central que este gobierno ha colocado como elemento fundamental de esa reforma a la salud, que es el tema fundamentalmente de salud preventiva, es decir, no se combate la enfermedad, sino que se previene. Y en ese orden de ideas, el gobierno toma la decisión a partir del hundimiento en la Comisión Séptima del Senado de la República de la reforma a la salud, donde 7 miserables senadores, sencillamente, producto de lo que ha sido el chantaje y el negocio, y hay que decirlo, de esos 9 senadores que hundieron la reforma a la salud, 5 de ellos pertenecen a partidos políticos que fueron financiados por EPS. Entonces, miren ustedes dónde queda el principio de ética, de racionalidad política por parte de esta clase política corrupta que es lo que lo ha permitido mantenerse y perpetuarse en el poder. Por eso aquí es una batalla contra el neoliberalismo, esta reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma agraria y la reforma a la educación. Es decir, Carlos lo ha dicho clarito, 7, 9 congresistas se tiran la vida, la salud, la educación, las pensiones de 20 millones de personas, de 40 millones de personas en el tema de la salud. Hablo de los 20 millones para el tema de las pensiones, los viejitos. Es decir, ¿cómo es posible que en un país que se llame democrático, 7 personajes se tiren toda la vida de millones de personas, las esperanzas de poder tener un recurso, de acceder a cosas normales en cualquier país del mundo? Efectivamente, miren ustedes, la ley 100 del 93, que fue la que le dio nacimiento a las EPS y cimentó el concepto equivocado de privatización de la salud, cuyo oponente fue en su momento el señor Álvaro Uribe Vélez cuando fue senador de la República. Desde ese momento en que se promulga la ley 100 del 93, han sido liquidadas 120 EPS. Quiere decir que es un completo fracaso el proceso de privatización y mercantilización de la salud. Por eso, precisamente, hoy cuando el presidente y la Superintendencia de Salud toman la decisión de intervenir, no de liquidar, ojo con esto, sino de intervenir varias EPS, Sanita, eh, el Nueva EPS, y en proceso están otras EPS que efectivamente están en quiebra, están en crisis, porque cogieron la plata de los colombianos para hacer negocios diferentes a la prestación de un servicio. Las EPS no prestan salud, administran la salud por vía de los hospitales y de las clínicas, y no le giran a los hospitales y a las clínicas la plata que les da, que les venía dando el Estado colombiano. Esa ha sido la lógica perversa de lo que ha representado pues este carrusel en términos de la mercantilización de la salud y que ha dejado de ser un derecho. Entonces, con esta intervención que hace el presidente, ponen el grito en el cielo y sencillamente no dicen que solamente durante el gobierno del señor Iván Duque fueron liquidadas 13 EPS. Y hoy, compañeros y compañeras, está claro que se acaba de descubrir que alrededor de 13 billones de pesos han sido despilfarrados o han sido utilizados en actividades completamente diferentes a la administración de la salud, que era la competencia que le corresponde a la CPS. Por eso el gobierno cuando interviene, sencillamente lo que hace de tajo es la administración y el control y manejo de esas EPS las asume el gobierno colombiano. Y esa es la lógica sobre la cual se empiezan a crear las bases importantes para avanzar en la puesta en marcha de esa reforma a la salud. Carlos, el reloj del tiempo está corriendo. Se aproxima prácticamente un mediodía para el gobierno del cambio. Las esperanzas de lograr justicia social de un pueblo. Ante esa situación digamos, democrática, es antidemocrática la situación que está ejerciendo la oposición colombiana, perversa. Ustedes como movimientos sociales, el pueblo, ¿qué van a hacer ante ese tiempo que se comienza a cortar para que el gobierno logre llevar algo
no va a lograr todos los cambios que de pronto necesita Colombia, pero por lo menos dejar proyectadas las cosas. ¿Ustedes qué piensan hacer ante eso? Que el tiempo comienza a correr, está corriendo y corriendo en contra del pueblo y a favor de los sinvergüenzas de la derecha que no quieren esos cambios. Bueno, lo primero es fortalecer, ampliar esa gran convergencia social y política. El gran logro y éxito del pacto histórico fue haber logrado reagrupar a sectores del movimiento sindical, social, popular, fuerzas alternativas de izquierda y el campo democrático. Tenemos que ampliar esa gran construcción de unidad. Y ese es el propósito que hoy desde el pacto histórico, desde las diferentes fuerzas políticas, desde el movimiento social y popular, lo hemos colocado y lo hemos definido como un reto y un compromiso político. Unidad en torno a la diversidad. Y esa diversidad no puede significar, ante todo, ir en contravía de una serie de aspectos importantes que se convierten en conquistas de los trabajadores y de los sectores populares. Un segundo aspecto es fortalecer y dinamizar los escenarios de movilización y de protesta, recuperar la calle, mantener esa acción. El estallido social que efectivamente permitió avanzar en una expresión de resistencia y de rebeldía del pueblo colombiano marcaron una ruta. Esa ha sido la tradición de lucha de este pueblo colombiano. Y efectivamente, no vamos a desfallecer, no vamos de alguna manera a generar espacios de confrontación entre las mismas izquierdas, movimiento social y popular, para de alguna manera servir a los privilegios de la clase política tradicional. Vamos a fortalecer la unidad, vamos a darle dinámica a escenarios de movilización de calle y efectivamente aquí hay un debate que hoy está en desarrollo al interior de partidos políticos de izquierda, el pacto histórico de todos democráticos y es la conformación de un partido unitario. Nosotros planteamos la necesidad de evaluar efectivamente experiencias que se han dado como el Frente Amplio del Uruguay, donde se constituye un partido de tendencias y que nosotros consideramos se pueda mantener, si se quiere, las personalidades jurídicas, los programas, avanzar en la articulación de unas iniciativas políticas que congreguen a todas las opiniones que históricamente han construido los partidos y expresiones políticas de movimiento social y popular y podamos avanzar en la próxima participación electoral de 2026 con una gran fuerza que nos permita darle continuidad a este proceso. Porque tú bien lo has dicho, 4 años no son suficientes para que los cambios puedan operar. Aquí esta tradición rancia, toda esta tradición corrupta, criminal de esta oligarquía, no va a ser fácil de alguna manera desmontarla en tan poco tiempo. Son 200 años contra 4 años que se han venido desarrollando y que requieren como proceso darle continuidad y desarrollo y en eso ese es el propósito del Pacto Histórico de la Coordinadora Nacional para el Cambio, de formalizar y ante todo de darle dinámica a los cambios y las transformaciones que requiere nuestro país. Sobre todo, Carlos, que los que estamos en esto de la política sabemos que la derecha ya está en campaña y a De ellos acuerdo. tienen prácticamente un candidato a la presidencia y están organizando sus listas a Senado. Ellos están organizados y van por la retoma del gobierno, el pedazo de gobierno que logró quitarle el pacto histórico, porque es que en el gobierno no lo tiene todo el pacto histórico. Entonces, existe esa gran preocupación en algunos sectores de que también tenga la posibilidad de la continuidad en búsqueda de esa lucha de clases, poder más adelante, si no se puede ahora, lograr que haya justicia social para el pueblo, Carlos. De acuerdo, ese es el camino que hay que continuar, unidad en torno a la movilización, a la lucha política. La derecha está de alguna manera reeditándose y fundamentalmente planteándose derroteros en función de lo que para ellos representa recuperar el gobierno. Están hablando de una movilización en los próximos días contra el gobierno de Petro, pero creemos que efectivamente solamente con la unidad y con la movilización popular vamos a derrotar en las calles y carreteras esas pretensiones de la ultraderecha en Colombia. Y es necesario cerrar filas para que efectivamente en la necesidad de avanzar en una reforma política que permita plenas garantías para el libre ejercicio de la oposición y de la izquierda y de los sectores democráticos, pues sea un camino expedito y que podamos darle continuidad a esta gran construcción y a este gran proyecto unitario. Carlos, para ir cerrando el programa ya rápidamente, ¿qué ejercicios de movilización tienen ustedes programados en Colombia a nivel de organizaciones sindicales, sociales, de pueblo?
Bueno, hasta el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, acabamos de realizar una jornada histórica multitudinaria el 9 de abril en el marco del Día Nacional de las Víctimas, donde reivindicamos los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, las garantías de no repetición, donde exigimos que efectivamente cese toda la estrategia de desestabilización por vía del asesinato de líderes sociales, excombatientes, firmantes de paz, que desafortunadamente continúa en varias regiones del país y no por negligencia de este gobierno, sino como parte de la estrategia de la derecha que, como decíamos anteriormente, mantiene su poder y su base de dominio y de sometimiento mediante el paramilitarismo en varias regiones del país. Por eso consideramos que estamos en un momento de definiciones y vamos a continuar fortaleciendo estos lazos de unidad y ante todo, este 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, lo vamos a referenciar como una jornada nacional e incluso internacional por la defensa de las reformas sociales del cambio y por un programa de acción y lucha que es el que ha permitido que hoy avancemos en aspectos importantes de cambio y modificación de las costumbres políticas y ante todo el advenimiento de reformas que se vienen discutiendo y que son para nosotros un elemento fundamental y sustancial para conseguir nuestras metas y objetivos propuestos y planteados. Carlos, un mensaje final, un minuto para que te despidas y qué mensaje le dejas al pueblo colombiano. Unidad, movilización y lucha como acumulado y como elemento fundamental de la tradición histórica de este pueblo. A la comunidad internacional agradecerle sus gestos de solidaridad y acompañamiento con la lucha del pueblo colombiano. Estamos en un momento difícil de confrontación a escala mundial, la situación que se presenta en Palestina, el hecho reciente que acaba de suceder pues en la respuesta que da Irak frente a lo que fue la provocación y el ataque directo de Israel, la situación que se presenta en América Latina con la invasión y agresión a la Embajada de México en Ecuador, la desestabilización que se presenta contra varios procesos y gobiernos alternativos de América Latina, etcétera, etcétera. De manera que aquí tenemos que aunar esfuerzos y compromisos por la paz de Colombia y por la paz mundial. Carlos García Marulanda ha estado con nosotros en nuestro programa de hoy, Colombia, la movilización social y las reformas para el pueblo. Agradecerte altamente tu tiempo, hacerte madrugar, discúlpanos, pero aquí estamos siempre humildemente para visibilizar todo eso de lo de Colombia, Carlos. A ustedes muchas gracias por esta invitación y seguiremos encontrándonos en estas líderes por la lucha por la democracia, la paz y la justicia social. Que así sea. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya, los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.